Hebreos capítulo 11, verso 24 en adelante. Dice, fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Fue por la fe que Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua y rociara con sangre los marcos de las puertas para que el ángel de la muerte no matara a ninguno de sus primeros hijos varones. Entonces, en la página 120, la semana pasada, estábamos apenas, ¿verdad?, desglosando el verso 26. Estamos en el verso 26 donde dice que Moisés consideró, hermanos, fíjense bien, Moisés consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto. Moisés consideró que era mejor sufrir. Y hemos dicho, ¿verdad?, que ninguno de nosotros por voluntad propia quisiéramos sufrir. O sea, inclusive el Señor Jesucristo, ¿verdad?, en su oración, ese día que lo iban a arrestar y que lo iban a llevar preso para crucificarlo, él mismo oró y dijo, Padre, si en tu voluntad está que yo no tenga que pasar este trago amargo, o sea, este dolor, ¿verdad? Dice, que así sea, Señor, pero si no, que se haga tu voluntad y no la mía. El mismo Señor Jesús, ¿verdad?, sanamente en su juicio, ningún ser humano, hermanos, quiere pasar por sufrimiento, ¿verdad?, voluntariamente, a menos, ¿verdad?, que considere que ese sufrimiento le va a traer algo mayor. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros los padres, ¿verdad? Hay muchos padres que se esfuerzan tanto, hermanos, que se esforzaron tanto, ¿verdad?, por darle a sus hijos un estudio, una carrera, ¿verdad?, que trabajaban a veces 3 turnos, 3 trabajos, y se sacrificaban de esa manera para poder recibir un beneficio mayor a futuro. Y aquí, ¿verdad?, Moisés dice, consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto. Y hay un porqué. Dice, porque tenía la mirada puesta, ¿verdad?, en la recompensa que recibiría. Aquí es donde nosotros, en verdad, si no conocemos la recompensa, si no conocemos lo que el Señor ha prometido, entonces, ¿cuál es el móvil? ¿Cuál es lo que nos anima? ¿Cuál es eso que nos pone firmes para continuar en su camino? Y tenemos que conocer, ¿verdad?, la recompensa. Y aquí vamos a la página 120 en la comparación. O sea, el escritor de Hebreos está comparando y está diciendo, prefirió el sufrimiento que los tesoros de Egipto, ¿verdad? Está usando una comparativa, hermanos. Estamos desglosando el verso 26. Moisés prefirió el sufrimiento que los tesoros. La pregunta sería, ¿por qué? Ok, vamos ahorita a resolverlo. Porque él sabía que el sufrimiento, vamos a ponerle, el sufrimiento era momentáneo. Y los tesoros de Egipto también eran momentáneos. O temporales, sí. Pero la recompensa es eterna.
Es una comparación, hermanos, entre la riqueza espiritual y los tesoros terrenales. Las palabras, ¿verdad?, de la bienaventuranza vienen rápidamente a la mente cuando el Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 5, ¿verdad? Dice, bienaventurados son ustedes cuando la gente los insulte, los persiga, falsamente diga toda clase de males contra ustedes a causa mía. Gócense, alégrense, porque grande es su recompensa en el cielo. Y aquí, entonces, vamos desglosando, hermanos. ¿Dónde es la recompensa? Ok. Cuando nos preguntamos, Señor, ¿por qué siempre se aprovechan de mí, de mi buena fe, de mis ganas de ayudar? ¿Por qué siempre se aprovechan, Señor, de que quiero ser un buen hijo tuyo, una buena persona, amable, responsable, dar la segunda milla? Y en el trabajo siempre, ¿verdad?, se aprovechan. O los vecinos se aprovechan de mí, ¿verdad? O mi familia. Saben que yo no voy a pelear, saben que yo no voy a contestarles, ¿verdad?, de una manera grosera, saben que yo no me voy a robar algo y se aprovechan, Señor. ¿Por qué? Si yo quiero hacer, ¿verdad?, el bien. Pues bueno, hermanos, ese es el sufrimiento. No es comparado con los latigazos, ¿verdad?, que le daban a los egipcios, pero en cierto modo es un sufrimiento interior, ¿verdad?, donde el ego, donde nosotros sabemos que nosotros podemos responder con palabrotes, hermanos, que podemos responder con golpes, que también podemos aprovecharnos de los demás, pero no lo hacemos. Nos reprimimos, morimos a nosotros, o sea, sufrimos, porque sabemos que esta vida es pasajera, es momentánea, es temporal, porque hay una recompensa que es eterna. Y nuestra meta es que esa recompensa nos va a ser dada en el cielo, no en esta tierra. En esta tierra, hermanos, acuérdense, los cristianos mueren porque por causa de Cristo. Injustamente, hablamos un poco de esto el domingo. En todas partes del mundo, hermanos, hoy son asesinados cristianos por su fe. Por su fe, no porque hicieron algo mal, no porque tuvieron un pecado grave. Por la causa de Cristo son asesinados hoy los cristianos. Entonces, prácticamente el Señor lo dice, ¿verdad?, en las bienaventuranzas: hey, benditos son ustedes, alégrense porque su recompensa es grande. ¿Cuánta recompensa, hermanos, pudiéramos obtener aquí en la tierra del trabajo que nosotros pudiéramos hacer? ¿Cuántos billones tiene Elon Musk, el hombre más rico del mundo? Y es limitado, o sea, supongamos que él se gastara todo su dinero y que pudiera comprar todo el mundo. No puede estar en todo el mundo al mismo tiempo. No puede comerse toda la comida. O sea, es decir, sí puedes abarcar mucho, pero va a ser temporal, momentáneo, y se va a terminar tu tiempo de ese gozo. Y entonces aquí, ¿verdad?, es la comparativa. Hermanos, insultar es una pasión que se origina en el corazón pecaminoso del hombre. Acuérdense que dice el Señor, de su corazón, de lo que hay en su corazón, habla la boca. ¿Quieres saber qué hay en el corazón de una persona? Escucha lo que habla. Y eso hay en el corazón de la persona. Si siempre son quejas, si siempre son chismes, si siempre son mentiras, si siempre son reproches, si siempre son insultos, pues eso es lo que hay en el corazón de la persona. Si hay palabras amables, si hay palabras de ánimo, si hay palabras de edificación, si hay palabras de ayuda, ¿verdad? Si hay palabra de Dios, pues eso es lo que hay en su corazón. Y ahí es donde nosotros, ¿verdad?, podemos entonces entender que en realidad, hermanos, el hombre dirige su pasión contra su prójimo, especialmente contra la persona que es justa. O sea, cuando vemos, como dicen, ¿verdad?, si vivimos en México, está el famoso dicho: el que no tranza no avanza. Y entonces aquel que es justo se le insulta. ¿Estás menso? ¿Qué? ¿Te hubieras aprovechado? ¿Lo hubieras agarrado? Nadie te veía. Todos en la chamba nos llevamos herramienta, hombre.
Tú sonzote, ¿verdad? Eres insultado por ser justo. Eres insultado, ¿verdad? Dejadote, le hubieras contestado. Y entonces entendemos, hermanos, que en realidad el insulto dirigido contra el hombre es en última instancia dirigido contra Dios. Porque si decimos que si yo no estoy respondiendo, si yo no estoy robando, si yo no estoy burlándome, si yo no estoy riéndome de la injusticia que hacen los demás, y ellos me insultan, y yo no lo hago porque yo, ¿verdad?, tengo mi fe en el Señor, al final, ¿quién es el que es insultado? Cristo. Por eso el Señor dice, bienaventurados son o bendecidos son cuando por causa de mí los insulten. No por cuando la riegas, sino por causa del Señor, ¿verdad? De tu buen comportamiento, de tu amor, de tu servicio justo, de tu trato amable. Cuando seas insultado por eso, dice el Señor, hey, alégrate porque en realidad me están insultando ¿a quién? A mí y no a ti. Sabemos, hermanos, que los israelitas sufrían diariamente del abuso de sus inmerecedores capataces egipcios. O sea, era cruel, no nada más eran esclavos, hermanos, era cruel el trato que les daban los egipcios a los israelitas. No nada más era ponte a trabajar 12 horas, esas 12 horas los golpeaban, los humillaban, los insultaban, los mataban, los golpeaban, ¿verdad? Les quitaban a lo mejor alimento. Recuerden que inclusive Faraón, cuando viene Moisés a decirles que dejen ir a su pueblo, Faraón se enoja y dice, con que tienen mucho tiempo para ir a hacer una fiesta a su Dios, ya no les den paja, que ellos busquen la paja para que hagan los ladrillos. O sea, prácticamente, ¿verdad? Eran crueles los egipcios con los israelitas. Dios vio la miseria de los israelitas, hermanos, oyó su clamor y se preocupó por su sufrimiento. ¿Crees que el Señor no se preocupa por tu sufrimiento? ¿Crees que el Señor no está consciente de lo que te duele, de lo que te acongoja, de lo que te atemoriza, de lo que te da ansiedad, de aquello que te da preocupación? ¿Crees que Él no conoce tu sufrimiento? Claro que lo conoce, claro que lo escucha, claro que lo sabe y claro que Él lo ha sentido. Jesucristo lo sintió. Aquí es donde Él mismo, ¿verdad?, autor de Hebreos, nos dice que podemos ir al trono de la gracia con plena confianza, donde recibiremos, ¿verdad?, el oportuno socorro, la misericordia. ¿Por qué? Porque tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros, porque Él padeció, sufrió lo mismo que nosotros, pero Él jamás pecó. Entonces, cuando tú estás en ese sufrimiento, hermanos, momentáneo, puedes ir a Cristo, puedes clamar como clamó Israel y el Señor va a venir, va a liberarte. Israel pasó, hermanos, 400 años en ese sufrimiento. Después 40 años en el desierto. Pero el Señor, hermanos, tarde o temprano escuchará, ¿verdad?, tu clamor y ayudará en tu sufrimiento. Moisés buscó, hermanos, deliberadamente identificarse con estos esclavos hebreos, ya que él creía que Dios liberaría a su pueblo y cumpliría con sus promesas. Moisés sabía que lograr objetivos espirituales para la causa del pueblo de Dios era incomparablemente mejor que ser heredero de las riquezas de Egipto. Hoy estuve leyendo varias historias acerca de Moisés, historias que están en la tradición tanto egipcia como judía, no que vienen en la Biblia, sino, ¿verdad?, son historias, ¿verdad?, que de boca en boca fueron pasando y parece una novela, hermanos, la vida de Moisés, en realidad, en esas historias. Tanto que hasta inclusive dicen, ¿verdad?, que se casó con una etíope y que a él le iba a ser entregado el reino de los egipcios, ¿verdad? O sea, que era el príncipe que estaba en línea para suceder al faraón después de muerto, tantas cosas. Pero en realidad tenemos que entender que Moisés disfrutó los tesoros, el poder, la gloria, los privilegios de ser un príncipe. Y los disfrutó por 40 años. Entonces, también hemos dicho que él fue criado por su madre y el temor de Dios fue puesto en él. Pienso, hermanos, que después de haber disfrutado los placeres de Egipto, ya no encontró placer en ellos. Es como aquel
joven junior rico, ¿verdad? Que lo tiene todo y dice que no hay más, es todo. Acuérdense que era rechulo Moisés. No hay mujer que se me resista, decía Moisés. Soy un príncipe, soy un general, un comandante, tengo riqueza, tengo poder, tengo autoridad, tengo estudios, tengo influencia. ¿Es todo? Tal vez ese temor a Dios que le infundó su madre le recordó, hay un Dios que recompensa, ¿verdad? Con gloria, un Dios que recompensa, ¿verdad? Con algo eterno, y tal vez fue y buscó eso. Entonces, aquí es, ¿perdón? No, estamos hablando de la mamá biológica, Jocabed. Acuérdense que Jocabed lo mamantó y lo crió. La princesa le dijo, amamántame y críame a este bebé. Sí, o sea, pues su mamá postiza, ¿verdad? Es lo que les digo, hay mucha historia. Moisés es el único profeta nombrado en el Islam, en el judaísmo y en el cristianismo. O sea, por los tres, en el Corán, Moisés es muy respetado, en el judaísmo no se diga, ¿verdad? Y en el cristianismo también. Entonces, claro que hay mucha información fuera de la Biblia acerca de Moisés. Que sea cierta, no sé, yo nada más, ¿verdad? Me apego a lo que la Escritura dice, pero entendiendo que Moisés vivió muchos años como príncipe, podemos entender que él disfrutó de todos los placeres que había en Egipto. Por eso dice muy claramente que él consideró mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto. Eran de él, los poseyó, los disfrutó, los saboreó. Pero no encontró, me imagino yo, hermanos, ¿verdad? Esa saciedad, esa plenitud, gracias, ¿verdad? En ello. Así es que, al parecer, hermanos, él buscó objetivos espirituales, aun cuando esa búsqueda resultara en vituperio. Vituperio quiere decir sufrimiento, burla, abuso, oprobio, o sea, oposición. Moisés, sin embargo, hermanos, decía, va a haber una recompensa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de mis antepasados, prometió darnos una tierra donde su presencia iba a estar para siempre, donde iba a fluir, ¿verdad? La provisión, la leche y la miel, ¿verdad? Y donde nosotros seríamos los dueños de esa tierra. Entonces, así como Abraham, dice que Abraham esperaba una ciudad fundada, hermanos, con manos no de hombres, sino con las manos de Dios, una ciudad celestial. Muy posiblemente, hermanos, ese pensamiento de Abraham fue pasado también de boca en boca. Porque es extraño que Moisés, hermanos, estuviera esperando una recompensa celestial. Es decir, ¿cuándo le habló Dios a Moisés cuando estaba en Egipto siendo un príncipe? Al parecer nunca. La primera vez que se le aparece es en el monte Sinaí a los 80 años. Pero entonces, ¿cómo Moisés puede estar esperando una recompensa celestial en lugar de los tesoros de Egipto? Es porque yo creo que su madre, la madre original, ¿verdad? La madre biológica, cuando lo estaba criando de chiquito, le ha de haber dicho, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, tu Dios, Moisés, nos ha prometido no nada más una patria aquí, sino una patria celestial. Yo creo que a través del tiempo Moisés, hermanos, esos 40 años que vivió en Egipto, estuvo pensando eso. ¿Habrá realmente un Dios poderoso que va a entregar una vida después de esta? Algo que va a hacer en el cielo con los dioses. Porque acuérdense que Moisés creía en varios dioses antes de creer, ¿verdad? En el Dios de Israel. Y yo creo que eso lo movió, hermanos, entonces a buscar esa recompensa, ese tesoro, ¿verdad? Celestial. Y entonces vamos al inciso C, porque pues vimos ya que él consideró mejor sufrir, ¿verdad? Por causa de Cristo, que poseer los tesoros, ¿verdad? De Egipto, pues tenía la mirada en la recompensa, hermanos, la compensación. Es lo último de este verso. Hermanos, si bien la Escritura enseña claramente que ningún hombre es capaz de ganarse la salvación, el término recompensa aparece repetidamente en Hebreos. O sea, la recompensa aparece varias veces en el libro de Hebreos, como si se ganara, ¿verdad? Una recompensa, un premio. En realidad no se gana por medio de las obras.
La recompensa es recibida por fe, es recibida plenamente por la confianza puesta en Dios, que al hacer y no hacer lo que Él nos dice y lo que nos prohíbe, y siendo sincero, ¿verdad?, en mi confianza en Él, Él me dará esa recompensa. Aparece, ¿verdad?, este término recompensa varias veces, hermanos. Es decir, Dios recompensa al hombre en base a su soberanía. O sea, Él recompensa al hombre porque Él puede, no porque el hombre se lo ganó, sino porque Él quiere. Es como cuando tú, ¿verdad?, le quieres dar un buen regalo a tus hijos. Tal vez no se lo merecen, tal vez no se lo ganaron, pero como tú puedes dárselo y lo amas, lo haces. No porque se lo merece, sino porque tú tienes el poder para hacerlo. De esta misma manera, hermanos, es la salvación o la recompensa. No es por mérito que lo ganamos, ¿verdad? O que Moisés lo iba a ganar, sino por causa de creer en la promesa, de creer, ¿verdad?, en lo que el Señor nos promete. Todo reclamo basado en los propios méritos, hermanos, debe quedar silenciado frente a la demanda de obediencia total. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos presumir que hicimos muchas cosas por Dios, podremos presumir que dimos mucho a Dios, podemos presumir que conocíamos mucho la palabra de Dios, pero nada de eso va a ser un mérito. Lo que Dios quiere es obediencia. Lo que Dios quiere, hermanos, es una fe total en Él. Y por medio de ello, Él nos dará la recompensa, no que la ganaremos. Pero la palabra de Jesús, hermanos, nos tranquiliza y tranquiliza a todo creyente que busca hacer la voluntad de Dios. El Señor dice ahí en Mateo 10:42, si alguien le da, aunque sea un vaso de agua, a uno de estos pequeños, por ser mi discípulo, les digo la verdad, ciertamente no perderá su recompensa. Fíjense bien, tenemos que entender, hermanos, y hablamos de esto en la predicación en el capítulo 3 de los Hechos, cuando hablamos acerca de Dorcas, la que hacía ropa para los pobres, en que tenemos la responsabilidad de hacer el bien con los talentos, habilidades y dones que Dios nos ha dado. Hablamos mucho de esto, ¿verdad? Si eres carpintero, si eres maestra, si eres costurera, cocinera, mecánico, pintor, lo que tú seas y puedas, tienes que usarlo para la gloria de Dios, para servirlo a Él, para glorificarlo a Él, no para ganarte la salvación, no para hacer puntos, ¿verdad?, para el cielo, sino, ¿por qué? Porque el Señor, hermanos, vino a decirnos que Él vino a servir y no a ser servido. Y nosotros somos entonces sus siervos. Somos aquellos que, así como Él dio todo lo que Él tenía, hermanos, para amar al prójimo, así también nosotros, es de la misma manera que nosotros entendemos que hacemos el bien y buscamos hacer el bien, no para ganarnos la recompensa, sino simplemente por agradecimiento de que ya se nos dio la recompensa. El Señor ya me rescató, ya me salvó, ahora yo estoy agradecido y quiero hacer hasta lo más pequeño, que es dar un vaso de agua a alguien que lo necesita para la gloria, ¿verdad?, del Señor. En su gracia soberana, hermanos, Dios recompensa a cualquiera que diligentemente lo busca con fe. Diligentemente quiere decir, ¿verdad?, que lo hace de una manera sincera, una manera constante. Y eso es exactamente lo que Moisés hizo en Egipto, hermanos. Él esperaba su recompensa de parte de Dios. Él dejó, ¿verdad?, los tesoros y buscó a Dios por medio del pueblo de Israel, por medio de servirle. Entonces Moisés, hermanos, renunció a la gloria terrenal por amor al pueblo de Dios. Cristo dejó su gloria por amor a la humanidad, es una comparativa. Cristo aceptó los azotes, aceptó la vergüenza y aceptó la muerte más terrible. Moisés en su vida compartió los sufrimientos de Cristo, escogiendo la lealtad que conducía a los sufrimientos en lugar de las comodidades que conducían a la gloria terrenal. Sabía que los premios de la tierra eran despreciables comparados con la última recompensa de Dios. Jesucristo hizo lo mismo. ¿Te acuerdas que cuando el libro de Juan nos relata que el Señor es tentado por Satanás? Y le dice, ¿verdad? Mira, te voy a mostrar toda la gloria de los reinos de la tierra, su riqueza, su gloria y su poder. Y le dice, todo esto te daré si postrado
me adoras. Y el Señor Jesús, ¿qué? Rechaza los tesoros, hermanos, de este mundo. Y le dice, no, dice la palabra, no tentarás ¿qué? Al Señor tu Dios, sino solamente a Él adorarás y solamente a Él servirás. Entonces vemos una comparativa, hermanos, de la vida, ¿verdad?, de Moisés en cuanto a esto, rechazando los tesoros y prefiriendo el sufrimiento, al igual, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo. Ahora pasamos al verso 27. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temerle el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Que no quiero decir contradicción, pero ¿cómo se dice que cuando dices puesto los ojos en el invisible? Ironía, ¿verdad? Es decir, ¿cómo puedes ver lo invisible? No se puede. Pero fíjense, ahorita vamos a explicar esto porque dice, siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. ¿Cómo ves al invisible? En algo que es invisible, ¿verdad? Pues bueno, ¿a qué se refiere primero el escritor, hermanos, cuando dice que él dejó Egipto? Porque en la historia del Éxodo pareciera que él huyó de Egipto, ¿verdad? No que él dejó Egipto. Pareciera que él salió, ¿verdad? Y podemos entender, hermanos, que Moisés dejó Egipto dos veces. Si leemos este verso 27 de Hebreos, la primera vez, ¿verdad?, huyó porque temió por su vida después de haber matado a un egipcio. Entre la primera y la segunda vez hay un periodo de 40 años, porque la segunda vez que dejó Egipto es cuando sacó por completo al pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces vemos que las dos veces él, hermanos, dejó, ¿verdad?, Egipto. Damos vuelta. Pero la pregunta sería, ¿fue la huida de Moisés, o sea, la primera vez que se fue de Egipto, después de matar a un egipcio, fue un acto de fe? Porque acuérdense que aquí el relato de Hebreos es que el escritor de Hebreos está exaltando, está dando, ¿verdad?, como ejemplo, utilizando los testimonios de Abraham, de Abel, de Noé, ¿verdad?, de Jacob, de José, ahora de Moisés, y está usando a Moisés, ¿verdad?, que decir, fue por fe que Moisés, ¿qué?, salió de Egipto. Espérate, ¿realmente fue por fe la primera vez? ¿Cómo puede usar ese verso si al parecer no salió por fe, sino salió por qué? Por temor. Pero hermanos, aquí en el relato de Éxodo dice que Moisés tuvo miedo y que el faraón trató de matarlo. Si Moisés dejó Egipto por temor, se nos hace difícil creer que su huida fuera un acto de fe. Más bien fue un acto de cobardía, ¿verdad? Pero ¿por qué, hermanos, el escritor de Hebreos selecciona este acontecimiento como ejemplo de la confianza que Moisés tenía en Dios? Además, el escritor añade que Moisés no temió al enojo del rey. Fíjense bien cómo dice el verso. Dice, fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. A carambas, pero si nos vamos a Éxodo, dice que Moisés tuvo miedo porque se dieron cuenta de lo que hizo y huyó del faraón. Parece un poquito contradictorio, hermanos, pero vamos a explicarlo de la siguiente manera, ¿verdad? Vamos a ver en qué está poniendo los ojos el escritor de Hebreos, que le está diciendo a la iglesia para que nosotros también entendamos. Mire, después de que Moisés hubo esperado 40 años en Madián, o sea, escapa la primera vez, dura 40 años en el desierto, cumple 80 años y regresa, ¿verdad?, porque Dios lo envía. Cuando ya tiene 80 años, Dios lo llamó, hermanos, le habló desde la zarza y Dios le instruyó a Moisés para que fuera al faraón, para que sacara al pueblo de Israel de Egipto. Hermano, sí que era un encargo que demandaba fe. Moisés regresar después de 40 años al lugar donde está sentenciado a muerte, donde él ya perdió toda conexión después de 40. A ver, amados, ¿cuánto es el tiempo mayor que tú te has desconectado de los tuyos, de tu familia y de tu cultura? ¿Meses o años? ¿Cuánto sería que digas tú, no, pues la primera vez que yo me fui al norte, ¿verdad?, lo que más duré fueron 3, 4, 5, 10 años sin ver a mis hijos, a mi padre, a mi madre, a mis hermanos? ¿Cuánto es lo que más has durado tú sin el contacto con tu cultura, con tu familia? ¿Algunos años tal vez? 5 años, a lo mejor, a lo mucho. Este hombre duró una vida. Yo tengo 41 años, hermanos.
Prácticamente este hombre duró toda mi vida. ¿Sin qué? Sin una silla, por favor. Ok. Prácticamente este hombre duró toda una vida, hermanos, desconectado. Y antes no había, ¿verdad? Email, no había Twitter, no había teléfono, no había FaceTime. Completamente sin saber, hermanos, absolutamente nada de su pueblo, de su familia, de sus padres, sus hermanos. Y de repente que Dios le dice, regresa a Egipto. Pero no le dice, ve y regresa y saluda a tu familia. Le dice, ve, regresa y saca a todo el pueblo. Vas a ir delante de Faraón. Espérate, Señor, es que hace 40 años yo me vine huyendo de Faraón. No, pues ahora vas a ir a enfrentarte a Faraón. Ahora vas a ir y vas a presentarte delante de él. Hermanos, era un encargo de mucha fe. Ahora sí. Moisés, hermanos, repetidamente presentó excusas. ¿Presentó cuántas? 5. 5 excusas. Hay un sermón que podemos hacer de las 5E, perdón, las 5I de Moisés, ¿verdad? Hermanos, Moisés puso sus excusas como tú y yo no las hemos puesto, ¿verdad? Hasta que finalmente Dios le aseguró que los ancianos de Israel lo escucharían, que Dios haría que los egipcios los iban a mirar con agrado, hermanos, que Moisés haría milagros y que Aarón, el hermano de Moisés, le acompañaría. O sea, ya hasta que después de que Dios le dijo, mira, Moisés, no te preocupes, voy a hacer esto. Sí, Señor, pero mira, es que pues yo no sé hablar. No, mira, tu hermano va a hablar por ti. No, es que, Señor, pues no te conocen ni tu nombre. ¿Quién les voy a decir que eres tú? Mira, yo soy, ¿verdad? Yahweh. Yo soy el que soy. Mira, Señor, es que de plano, Señor, no quiero ir. Pues de plano vas a ir. Y ya puse todo para que vayas. Pues, amados, aún así Moisés pudo haber dicho, como Jonás, me voy para otro lado. Pero mejor sí fue, ¿verdad? Después de recibir, hermanos, todas las instrucciones divinas, Moisés se transformó en un hombre de fe que no le temía al faraón. ¿Por qué? Porque si a Moisés le hubiera ganado el miedo, hermanos, no se hubiera parado frente a Faraón. Faraón no era nada más un presidente de un país. Faraón era el dios de Egipto. Ahí no había un congreso y una policía que iba a, ¿cómo se dice?, a pelear con las decisiones de Faraón. Si Faraón decía, mátenlo, no era como que, no, vamos a hacerle un juicio político, ¿verdad? Pobrecito Moisés tiene derechos humanos. No, o sea, el Faraón sí decía, mátenlo en ese momento, ¡guas! Vámonos. O sea, enfrentarse a Faraón, hermanos, no era enfrentarse a un hombre nada más, era ante los ojos del pueblo, ¿verdad? Y la autoridad era Dios en Egipto prácticamente. Ahora, no nada más iba a presentar a Faraón, hermanos, la responsabilidad de sacar al pueblo de Dios de Egipto le fue asignada. O sea, no nada más fue, ve por tu familia y tráetela. Vas a sacar a todo el pueblo de Israel, lo vas a sacar con animales, con chivas, con burros, con vacas y es más, hasta vas a llevarte el oro de los egipcios. Exactamente. Y aquí es como que, Señor, en verdad, ¿cómo vas a hacer eso? Conmigo. Bueno, al ver al invisible, hermanos, en la llama de fuego, en la zarza, al escuchar su voz, al ver los milagros que hizo el Señor, ¿verdad? Con la vara, y después cuando Él metió su mano y la sacó llena de lepra, la vuelve a meter a su costado y la saca limpia. Pues Moisés dijo, si este es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Jacob, el Dios que me hablaron mis padres y que lo estoy yo escuchando ahorita y que lo estoy viendo, voy a ir en tu nombre. Hermanos, dice que por la fe dejó Egipto sin temerle al rey y perseveró o siguió, ¿verdad? Porque veía al que es invisible. Este verso, hermanos, prácticamente, ¿verdad?, se refiere a todas las confrontaciones que Moisés tuvo con el faraón, porque acuérdate que no fue nada más una vez Moisés delante de faraón, hermanos. ¿Cuántas veces fue Moisés delante de faraón? Por lo menos fueron 10, o sea, por lo menos. No, es más, fueron lo doble, porque cada vez que Moisés iba y le advertía, llegaba la plaga y luego
el faraón llamaba a Moisés para que Moisés interceda por nosotros para que Dios quite esto. Entonces fueron un montón de veces. No fue una vez que se presentó, fueron varias veces. Y cada vez que Moisés iba, Moisés sabía que su vida estaba en riesgo, que en ese momento lo podían, ¿verdad?, cortar el cuello. Hermanos, por eso usa aquí la frase: por la fe dejó Egipto sin temer la ira del rey. La primera vez él temió por su vida y se fue. Pero ahora él va a dejar otra vez Egipto y se enfrentó al faraón sin miedo. Porque él se acordaba, hermanos, quién lo llamó. Para nada, hermanos, ni a Moisés ni le pasaba por la mente, hermanos, ser el libertador de Egipto. Le pasó 40 años antes. Y cuando le pasó, la regó y se le olvidó ese sueño. Dijo: no soy yo. Yo no soy el encargado. 40 años después, Moisés ya no era nadie, hermanos. Era un simple pastor, ¿verdad? Lejos allá, viejo, y ya en una tierra lejana. Él nunca le pasó o nunca estuvo orando: Señor, envíame a mí, Señor, para ser el libertador de Egipto. Perdón, de Israel de Egipto. El Señor lo envió. Entonces, él sostuvo, hermanos, su fe diciendo: yo no pedí esto, el Señor me llamó y me mostró quién era. Y se mantuvo viendo, ¿verdad?, al Señor, hermanos. La frase: él dejó Egipto, es por lo tanto la culminación de muchos acontecimientos. O sea, al dejar Egipto, no nada más fue como bueno, se fue, sino que después de varias cosas que sucedieron, hermanos, se fue. Y uno de esos sucesos es la institución de la Pascua. O sea, el poder enseñar al pueblo de Israel quién era el que iba a sacarlos de Egipto en verdad. La Pascua, hermanos, a la cual el escritor de Hebreos le presta particular atención en el próximo versículo. Si vemos aquí, ¿verdad?, en el verso 28 dice: fue por la fe que Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua. Verso 28 de Hebreos 11. Fue por fe, hermanos, que Moisés, dice, ordenó al pueblo de Israel que celebrara la Pascua y que rociara con sangre los marcos de las puertas, para que el ángel de la muerte no matara a ninguno de sus primeros hijos varones. Nunca habían celebrado la Pascua, no sabían qué era eso, no conocían a Dios, hermanos. Habían visto ya las 9 plagas primeras, pero ahora viene una plaga que sí puede afectar, hermanos, a los israelitas, porque la instrucción fue: aquel que no haga conforme Dios está diciendo y ponga sangre, ¿verdad?, del cordero en la puerta, va a morir su primogénito. Ahí esa plaga sí podía afectar también a los israelitas. Aquí entonces, hermanos, prácticamente al final del verso 27, con la frase sin temer al rey, abarca el periodo de las 10 plagas, de la persecución de los israelitas también por parte del faraón, cuando ellos salen y empiezan a caminar hacia el Mar Rojo, y luego sale atrás de ellos el ejército de ¿quién? Del faraón. Y ahí va Moisés y el faraón, hermanos, atrás de él. Prácticamente, hermanos, por la fe Moisés fue libre del temor, porque él sabía que Dios estaba a su lado. Las palabras de él perseveró porque veía al que es invisible se entienden en que Dios habló repetidamente con Moisés en Egipto. O sea, sí, es decir, tenemos que entender que aunque no lo veían en el cielo, en su gloria, hermanos, muchas veces el Señor habló con Moisés. Varias veces se presentó en la zarza. Una vez vio su espalda. ¿Se acuerdan que Moisés dijo: Señor, quiero verte? Y él dijo: mira, Moisés, ningún hombre vivo me puede ver, pero voy a pasar y voy a dejar que veas mi espalda entre unas piedras, ¿verdad?, para que no te mueras. Aparte, dice que él hablaba en el tabernáculo de reunión, hablaba con Moisés. No sé si ahí el Señor se presentaba como el Señor Jesucristo, hermanos, pero lo que sí sabemos es que Moisés, al salir de la presencia de Dios, cuando estaba en esa carpa, su rostro brillaba. Entonces, aunque no vio a Dios cara a cara,
como yo puedo verte a ti, tú a mí. Sí lo oyó, vio su presencia, lo vio en diferentes, ¿verdad?, manifestaciones que Dios le dio. Y aquí prácticamente durante el viaje, hermanos, por el desierto, el Señor hablaba con Moisés como habla un hombre con su amigo. Tú lo puedes ver, aquí están las citas en Éxodo. Y aunque Moisés, hermanos, no se le permitió ver el rostro de Dios, vio sus espaldas. La presencia permanente de Dios, especialmente durante los días difíciles de Moisés en Egipto, fortaleció la fe de Moisés. A causa de las instrucciones de Dios, Moisés pudo perseverar en la fe y cumplir con su tarea de sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y entonces aquí es donde vuelve a utilizar otro acontecimiento el escritor de Hebreos, que es la Pascua, para darnos o hablarnos un poco más de la fe. Fue por la fe que Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua y rociara con sangre los marcos de las puertas para que el ángel de la muerte no matara a ninguno de sus primeros hijos varones. Fue por la fe, dice el escritor de Hebreos, que al elegir las experiencias de fe, hermanos, de la vida de Moisés, el escritor escoge el acontecimiento de la institución de la fiesta de la Pascua. La institución quiere decir por primera vez hacerlo y enseñarlo, ¿verdad? Esta experiencia, hermanos, era diferente a las anteriores, porque por primera vez no solo Moisés debía confiar en Dios, sino que todos los israelitas, hermanos, tuvieron que ejercer su fe en Dios. O sea, aquí ya no nada más era de que Moisés confiara, sino que Moisés le iba a hablar al pueblo y el pueblo tenía que hacer lo que Dios le dijo a Moisés y confiar, hermanos, que era cierto lo que Dios le dijo a Moisés. En segundo lugar, hermanos, prácticamente esta experiencia fue espiritual. En los días de Abraham, Dios instituyó el sacramento de la circuncisión, un acto físico. O sea, Dios le había dicho a Abraham, Abraham, de hoy en adelante todos los hombres, ¿verdad?, que sean de tu pueblo, tienen que circuncidarse al 8º día. Era un pacto con Abraham, ¿verdad? Pero cuando los israelitas estaban a punto de salir de Egipto, hermanos, Dios inauguró el sacramento del Antiguo Testamento, que es la Pascua. Dios designó a Moisés para que instruyera al pueblo de Israel acerca de cómo implementar este sacramento, o sea, cómo llevarlo a cabo. La tarea de Moisés de enseñar a una nación de esclavos, hermanos, a celebrar la Pascua fue un hecho de fe. Para entender el significado de la frase por la fe, debemos entonces ver estos puntos de cómo logra por fe Moisés, hermanos, que no es cualquier cosa. Tenemos que entender esto, imagínate, explicarle al pueblo de Israel, mañana nos vamos a ir. Espérate, Moisés, pero ya Egipto ha sufrido 9 plagas y no nos dejan salir. Hemos pasado 430 años aquí. ¿Cómo dices que mañana nos vamos? Sí, pueblo, prepárense, mañana nos vamos todos. Pero esta noche vamos a tener que matar un cordero de 1 año, un cordero limpio, un cordero sano, un cordero sin defectos. Van a tener que juntar la sangre y cada uno en sus casas va a tener que manchar, ¿verdad?, los marcos, el dintel, la parte de arriba, ¿verdad?, de las puertas. Van a tener que cocer ese cordero asado, comerlo con hierbas amargas. Estas hierbas van a comer y no van a romper ningún hueso del cordero. Y si su familia no se termina la carne de ese cordero, tienen que quemarlo todo. Y si no ponen la sangre, y lo van a tener que comer con ropa puesta, sus sandalias y su bastón en la mano, porque mañana salimos. ¿Sí? Mañana salimos. Van a preparar inclusive pan y no van a dejar que se leude, o sea, que se infle. No van a usar levadura. Moisés, pero las conchas sin inflar, pues no son conchas, ¿verdad? Son tortillitas. Pan sin levadura, porque no va a dar tiempo para que la levadura, ¿verdad?, infle. Porque todo esto les va a recordar, ¿verdad?, el poder y la misericordia de Dios y cómo Dios los liberó de un día para otro de las manos de Faraón. Explicarle eso, hermanos, a un pueblo esclavizado por 430 años no era cualquier cosa. Pero, hermanos, Dios le dijo a Moisés, vamos al inciso A, que observara la Pascua, que rociara la sangre del cordero que había sido matado. La Pascua es una traducción popular, hermanos, del hebreo original que significa
pasar por alto al perdonado. ¿Por qué es pasar por alto? Recuerden, hermanos, que aquí está el río Nilo, ¿verdad? Aquí está el mar Mediterráneo y acá está la tierra prometida, Canaán. Egipto. Vamos a poner aquí, ¿verdad? Una ciudad de los egipcios, por aquí, pegado al río Nilo. Y vamos a poner por acá, hermanos, donde vivían los israelitas. Dios dijo, hermanos, que enviaría el ángel de la muerte a todo Egipto. No a los egipcios, dijo a todo Egipto. Iba a pasar el ángel, si el ángel está en el cielo, iba a descender, ¿verdad? Iba a descender del cielo y iba a pasar, hermanos, por todos los lugares donde hubiera vida humana en Egipto. Si en las casas por donde pasara el ángel, hermanos, ¿verdad? Por encima de los hogares, había sangre, no de el chivito que está medio tuerto y muerto, porque no está bonito, mátalo. Sangre de un cordero de 1 año, perfecto, sin defecto ni enfermo. Si no había esa sangre, ¿verdad?, en estas partes de la casa, el Señor, el ángel de la muerte, entraría, ¿verdad?, y mataría al primogénito. Pero si había, ¿verdad?, la sangre, entonces el ángel pasaría por alto la casa, ¿verdad? Iba a perdonar, hermanos, ¿verdad?, a la vida del primogénito que hubiera en esa casa. Por eso la palabra Pascua, ¿verdad?, o Pesaj en hebreo, pasar por alto, por encima, ¿verdad?, al perdonado. Es obvio que la palabra tiene que ver, hermanos, con el relato del Éxodo, donde Moisés instruye a los ancianos de Israel acerca de cómo matar al cordero de la Pascua. Tenían que poner algo de sangre al cordero en la parte superior y en los costados de las puertas de las casas. Dice Moisés, cuando el Señor pase por el país, por eso le digo que es el país, no nada más por los egipcios. Cuando el Señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios, dice Moisés, Él verá la sangre en la parte superior y en los costados del marco de la puerta y pasará por alto esa puerta y no permitirá que el destructor entre en vuestras casas para matarlos. Entonces, sabemos, hermanos, cuál es, ¿verdad?, el símbolo de la sangre del cordero, ¿verdad? Es igual a la sangre de Cristo. Cuando el Señor Jesucristo venía, ¿verdad?, saliendo del desierto y Juan el Bautista lo vio, Juan declaró y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquellos que tenemos y hemos sido rociados espiritualmente hablando, ¿verdad?, en símbolo por la sangre de Cristo, el destructor, hermanos, la muerte espiritual eterna no va a pasar, no va a entrar a nosotros y quitarnos la vida, sino va a pasar por alto nuestro pecado. Y ahí es el entendimiento, ¿verdad?, lo que Dios quería que desde aquel tiempo, hermanos, el pueblo entendiera. Moisés instituye este festival de la Pascua como un evento anual, hermanos, cada año lo iban a celebrar. Ajá. Porque no habría testimonio entonces de decir, ahí va, si Dios matara a todos, pudiéramos decir, no, fue una epidemia y todos se murieron. Todos se murieron de cólera. No fue Dios quien nos mató. Pero que nada más muriera el primogénito, exclusivamente, es divino. Es una señal divina. Entonces, por eso tenía que ser el primogénito.
Y acuérdense, hermanos, que en la antigüedad, y yo ya se los leí, el primogénito era prácticamente el reconocido que iba a heredar, ¿verdad?, la fortuna mayor y el renombre de los antepasados. Entonces, prácticamente al matar al primogénito, estás matando, ¿verdad?, vamos a decirle así, destruyendo la herencia principal, ¿verdad?, que había sobre la vida de ese primogénito. Sí, porque acuérdense que entre los israelitas vivía, dice, muchedumbre de pueblos, de otras naciones. Entonces, entonces ellos estaban viendo todo el show, hermanos, cómo Dios destruía al país de Egipto por medio de las plagas. Y entonces al escuchar y ver que los que los israelitas estaban haciendo esto, ¿qué dijeron ellos? Pues ¿a dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? Pues también nosotros, vámonos, haz lo mismo. Ahora, cada 14 del primer mes, hermanos, cada familia tenía que escoger un cordero un año sin mancha, matarlo al atardecer. La sangre del cordero tenía que ser untada en el marco del dintel de la puerta de la casa. El cordero era asado, comido con pan sin levadura y hierbas amargas. Todo debía ser comido esa misma noche. En caso de que algo quedara, debía ser quemado. La comida debía ser consumida deprisa. Y este festival, hermanos, era observado como una ordenanza permanente. Dios le dijo a Israel: cada año celébralo, cada año recuerda cómo yo te rescaté, cómo yo con mano poderosa te libré del faraón. Hoy lo seguimos haciendo, hermanos, no cada año, lo podemos hacer cada día. En este caso, dice que cada vez que la iglesia se reunía, celebraban, ¿verdad?, el pacto de Cristo, que dijo: esta es mi sangre, este es mi cuerpo, ¿verdad?, que pago, ¿verdad?, por sus pecados. Para nosotros también es un recordatorio. Nosotros no tenemos la Pascua como tal, no matamos un cordero, ¿verdad?, y hacemos todo esto, pero recordamos cada vez que nos reunimos, hermanos, el sacrificio del cordero en la cruz, cómo su sangre nos limpia, cómo su sangre nos ha dado, ¿verdad?, otra vez vida nueva, otra oportunidad. Entonces, es una ordenanza, ¿verdad?, permanente para el pueblo de Israel, que nosotros ahora lo tenemos con la muerte de nuestro Cordero, Cristo Jesús. Amén. Ahora, primero la institución, ¿cómo se va a hacer? Y luego, la aspersión de la sangre, o sea, usar la sangre, hermanos, como símbolo. Antes de abandonar Egipto, los israelitas debían sacrificar al cordero, hermanos, y usar su sangre en la puerta, en los dinteles. Dios iba a pasar por el país de Egipto, mataría todo primogénito de hombre o de animal también. Pero si una casa tenía la sangre del cordero, Dios pasaría por alto a los que vivieran en ella. Moisés escuchó obedientemente las instrucciones de Dios y las pasó confiadamente a los israelitas. Hermanos, Moisés pudo haber dicho: pero todo eso, Señor, hierbas amargas, pan sin levadura, comer deprisa, no quebrar ningún hueso, un cordero especial, no cualquier cordero. Moisés pudo haberles dicho. ¿Tú crees que los israelitas no le dijeron: y tiene que ser de un año el cordero, Moisés? No puede ser de 10 años el cordero, ya viejo, el chivo barbón, ya, ¿verdad?, matarlo. Y tienen que ser hierbas amargas, Moisés. No puede ser hierba menta, hierba buena, así, hierbitas sabrosas. Y tiene que ser pan sin levadura, pan durito, así, sin que no esté suavecito. Es que se me cae la encía. Moisés pudo haber dicho: bueno, entre 1 y 2 años el cordero. No, hermanos, Moisés dijo: así, así y así y así, porque así y así y así dijo el Señor. Bien, él también pudo haberles dicho otras cosas, pero no, hermanos, lo hizo tal cual el Señor, ¿verdad?, obedientemente le dijo. ¿Podía él esperar, hermanos, que los israelitas obedecieran el mandato de Dios? Yo creo que Moisés haber dicho: Señor, ojalá, Señor, que hagan caso. Ojalá, Señor, que hagan tal cual les dije, porque si no, hermanos, sufrirían la muerte de su primogénito. Moisés mismo, hermanos, puso toda la confianza en Dios. Si la sangre del cordero resultaba ineficaz para proteger a los primogénitos del poder destructor del ángel de la muerte, su papel como líder del pueblo terminaría trágicamente. ¿Qué crees que le hubiera pasado a Moisés, hermanos, al siguiente día, si no hubiera funcionado la sangre
y se hubieran muerto los primogénitos de Israel, ¿qué crees que le hubiera pasado a Moisés al siguiente día? Los israelitas lo mataban, no los egipcios. ¿No dijiste, Moisés, que con la sangre del cordero? Pero como sí, hermanos, funcionó, entonces todos creyeron, hermanos, que en realidad sí era Dios quien estaba enviando a Moisés como su libertador y su autoridad. Parcialmente, hermana. Parcialmente, porque al siguiente día que estaban frente al Mar Rojo, querían matar a Moisés. Nos trajiste a morir aquí, Moisés. Sí, o sea, aquí acuérdense, yo les he dicho muchas veces, los milagros no salvan. Los milagros son señales para el que cree. O sea, acuérdense, hermanos, los egipcios vieron los milagros y Faraón los vio y aún así no se rindió. Tenemos que entender que los milagros son señales para los que creen. Es un pueblo que no tiene identidad. Es que tenemos que ponernos en el lugar de Israel, hermanos. Es un pueblo que tiene esclavizado 430 años, que se le dice que tiene un Dios que lo ama, un Dios que ha prometido darle una tierra, pero ese Dios por 430 años no los ha escuchado. Ellos, los únicos dioses que conocen son los dioses egipcios. El sufrimiento, ellos conocen el sufrimiento, es lo que conocen terriblemente, conocen la muerte, el abuso, conocen el insulto, el menosprecio, el racismo, la miseria, la pobreza, es lo que conocen. Por eso les costaba trabajo creer en un Dios bueno, que los iba a sacar así bondadosamente. Por eso el Señor, Porque con nosotros como cristianos, eh, bueno, cuando somos inconversos vivimos en ese mundo así de pecado y no, si alguien nos dice en el momento fuera de tiempo al Señor, eso no lo creemos, no lo entendemos, no. lo ignoramos porque, ay, ¿cómo crees? Eso no. Pero Dios tiene que depositar en nosotros la fe para poder. Tenemos que morir a nosotros mismos para poder recibir la fe del Señor. Por eso el Señor mató a toda la generación de hombres en el desierto, 40 años, los que fueron esclavos, porque tenía que crear una generación nueva que no fueran tan tercos. Aquí tenemos que entender eso, o sea, es decir, porque miren, vamos a ser sinceros, ahí va, pero espérenme. Qué ironía, hermanos, que el Señor salvó a los primogénitos del ángel de la muerte, pero fue y el mismo Señor los asesinó en el desierto. Porque estos, muchos de los de 20 años, eran primogénitos que fueron salvados por la sangre del cordero, pero luego, hermanos, ellos mismos se condenaron al no creer en el Señor, que iban a poder conquistar la tierra prometida. Entonces uno dice, Señor, ¿los salvaste por matarlos? ¿Por matarlos? En su soberanía el Señor, hermanos, muestra misericordia, pero también justicia. Si ellos hubieran creído como Josué y Caleb, hubieran entrado, pero no obedecieron, no creyeron. Aunque habían visto abrir el mar, las 10 plagas, todavía eso no sucedía, porque acuérdense que eso fue después del castigo que el Señor los regresó al desierto. Pero habían visto las 10 plagas y habían visto, hermanos, el mar, abrirse el mar y cómo Dios había borrado al ejército de Egipto con el agua. Pero aquí, por eso el escritor de Hebreos destaca la fe de Moisés, no la fe de Israel. ¿Sí? Por eso él se va persona por persona. ¿Por qué? Porque en realidad no, o sea, Israel no creyó. Vieron el poder de Dios,
y quisieron creer, pero para poder creer plenamente, hermanos, tienes que morir a ti mismo, y no murieron ellos mismos. Querían ellos regresar a Egipto. La comunidad que conocían, que en realidad era ninguna, pero su corazón, hermanos, todavía era muy duro. Entonces, aquí, ¿verdad? Prácticamente, hermanos, Moisés puso toda su confianza en Dios, y el pueblo tuvo que poner toda su confianza en Dios al poner la sangre, ¿verdad?, que había del cordero que había pedido el Señor. ¿Cuántos primogénitos de los israelitas, hermanos, se habrán salvado? Acuérdense que se nos dice que el pueblo, ¿verdad?, de Israel salió con 600,000 hombres de 20 años o más. Hombres mayores de 20 años. Ya les he dicho, pónganle esposa a cada uno de esos hombres y pónganle un hijo mayor a cada uno de esas familias, mínimo. Entonces, salvó a más de 500,000 de primogénitos el Señor Jesús con la sangre del cordero, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad?, es qué poderoso, hermanos, es la obediencia al Señor, ¿verdad? Y qué terrible es cuando desobedecemos. Denme 5 minutos más, hermanos, para terminar, ¿verdad?, ya las hojitas. Ahora, se dan las instrucciones de la Pascua. Por fe Moisés las da. Por fe, hermanos, se rocía la sangre, ¿verdad? Y por fe, hermanos, la salvación de los primogénitos es dada. Porque iba Dios, hermanos, a matar a los primogénitos de los egipcios y proteger a los israelitas. Los israelitas tenían que ver física y espiritualmente que la salvación viene del Señor. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Es decir, ¿por qué tuvieron que morir los primogénitos de los egipcios? ¿Y por qué tuvieron que vivir los primogénitos de los israelitas? Porque el pueblo tenía que ver físicamente, hermanos, el poder de Dios. El pueblo tenía que entender que Dios distingue entre los de Él y los que no son de Él, ¿sí? Los que son hijos de Satanás y los que son hijos de Él, los que tienen fe en Él y los que no. El pueblo tenía que entender, ¿verdad?, que el Señor tiene, hermanos, su soberanía, y Él hace lo que Él quiere de una manera, ¿verdad?, justa. Si obedeces, te vas a salvar. Si desobedeces, estás en contra de mí y vas a ser destruido. Prácticamente esa es la razón. Dios salvó a los primogénitos porque los israelitas creyeron en Dios y obedecieron su palabra. Sus primogénitos fueron salvados a causa de la sangre expiatoria del cordero de la Pascua, que había sido rociada en la entrada de sus hogares. No fueron salvados porque fueran buenos, hermanos, los israelitas. O sea, Dios no dijo, ay, mi pueblo es bueno, son buenos muchachos, son buenos hijos de sus papás, estos 600,000 primogénitos, los voy a salvar. No los salvó por buenos, los salvó porque obedecieron lo que, ¿verdad?, Él les pidió. No los salvó, hermanos, porque ellos lucharon y ganaron la batalla, sino por la obediencia y fe que tuvieron en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, aquel mismo Dios que había enviado a su libertador, ¿verdad?, Moisés. El festival, hermanos, de la Pascua, porque ya con eso terminamos, ¿verdad?, porque estamos leyendo el verso donde dice, verso 28, fue por la fe que Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua, rociara con la sangre los marcos de las puertas, que el ángel de la muerte no mataría a ninguno de sus primogénitos. Este festival de la Pascua, hermanos, se transforma en el sacramento de la Santa Cena, ¿verdad?, lo que hacemos nosotros cada vez que nos reunimos. El cordero pascual de la época del Nuevo Testamento fue Jesucristo, ¿verdad?, quien dio su vida como el cordero que Dios, ¿verdad?, le quita los pecados del mundo. Cristo Jesús se dio a sí mismo como rescate por todos los hombres, no nada más por los israelitas, sino por todo aquel, hermanos, de toda tribu, lengua y nación que tenga fe en Él, ¿verdad?, y crea en Él. El escritor de Hebreos no dice nada acerca de la obra de Cristo en este punto, hermanos. Lo que hace es describir la vida de fe de Moisés y de los israelitas. Su cumplimiento de la fiesta de la Pascua, hermanos, fue el comienzo de una observancia, o sea, de algo que se iba a repetir, que llevaría a cabo el sacrificio del Cordero de Dios y que iba a culminar con el mismo. La Pascua terminó, hermanos, cuando Jesús, el Cordero de Dios, fue sacrificado. Ningún otro cordero se necesita, ¿verdad?, ya sacrificar más. A salvo del castigo por su sangre, hermanos, un número incontable de creyentes es salvado. O sea, es decir, por el sacrificio del Cordero de Dios, dice Juan en el Apocalipsis, y vi una multitud que eran millares de millares frente al trono de Dios,
y todos cantaban al Cordero que está sentado. ¿Cuántos millares de millares van a ser salvos, hermanos, por el sacrificio del Cordero Divino? Pues ojalá que entre esos millares estemos todos los que estamos aquí y que podamos, ¿verdad?, ver esa salvación como Dios pasó por alto la muerte de los primogénitos, que también lo veamos en nuestra propia vida y en las de los que están alrededor de nosotros. Amén. Gracias, Señor, por la fe que tú has puesto en cada uno de los que creemos en tu nombre y que estamos buscando, Señor, la obediencia, que estamos buscando, Señor, tu voluntad. Padre, danos ese valor, ese vigor, ese ánimo que tú le diste, Señor, a cada uno de los hombres y mujeres que podemos ver su testimonio, Señor, en este capítulo de Hebreos que estamos leyendo. Padre, que nuestra fe no sea una fe humana nada más, una fe intelectual, sino que realmente, Señor, podamos entender que la fe que viene de ti es una fe que hace milagros, una fe que mueve montañas, una fe, Señor, que nos deja ver que aunque muramos en este cuerpo, viviremos eternamente. Gracias por tu palabra y gracias porque tu Espíritu nos muestra siempre, Señor, lo maravilloso que eres. Te damos gracias por tu sacrificio, Cordero de Dios, que has quitado y borrado, Señor, los pecados que teníamos delante de ti y que nos has dado salvación. Bendito eres, Señor Jesús, Hijo de Dios. Te bendecimos, te alabamos. En tu nombre oramos. Amén. Gracias, hermanos.